¿Listo? Pues muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren de maravilla, que estén teniendo una excelente tarde, una excelente noche. Vamos a dar inicio a a nuestra conferencia que estuvimos realizando por la mañana, pero pues por ya factores comentados, pues estamos haciéndola en este momento. El punto es que estés bien informado, que tengas información de valor y bueno, sobre todo que podamos aprovechar la gran oportunidad de tener a personas expertas como Claudia González, que de verdad es una persona que tiene mucho talento, que sabe mucho acerca de lo que comparte, es toda una profesional, entonces pues para poder escuchar. Y hoy la verdad es que el tema está muy interesante porque vamos a estar platicando algo que a todos nos concierne y a todos nos interesa, porque tú dirás, bueno, pues yo no tengo hijos, pero a lo mejor tienes un sobrino, tienes el hijo de tu vecina, siempre estamos rodeados de niños y creo que es una preocupación colectiva lo que tenemos. Siempre es una preocupación que nuestros niños, nuestros pequeños estén sanos física y emocionalmente. Y así como los adultos, aquí no hay diferencia, esto está interrelacionado. Si un niño está bien físicamente, pues también lo va a estar emocionalmente y viceversa. Ustedes tan solo piénsenlo con ustedes mismos. Cuando nos duele la cabeza, nuestro rendimiento, nuestro temperamento no es igual que cuando nosotros nos sentimos al 100. Entonces pasa lo mismo con un niño y es importante por eso darle esa importancia y darle ese pues lugar a los niños y a su salud física y emocional. Le voy a hacer el micrófono a Claudia para que nos comparta. Dejen comparto pantalla. Por favor, me hacen saber si algo no se ve o cualquier cosa. Listo. Aquí. Aquí ya debería de verse completo. Sí, sí se ve, Cris. Y Ok. yo te voy a ir diciendo, ¿verdad? Que la vayas pasando. Sí. Bueno, entonces la siguiente. Este, efectivamente, hoy es un, es especial este tema porque desafortunadamente la obesidad infantil en México está en primer lugar a nivel mundial. Y compartimos el segundo lugar de obesidad en adultos. Entonces, la salud que están viviendo nuestros niños también está muy reflejada de, de lo que el adulto está enseñándole al niño en casa. Los maestros más importantes no están en la escuela, están en la casa. Y ahora, después de haber vivido una situación de COVID, de encierro, de donde no se hacía ejercicio, donde no se movían tanto, parece ser que esto también ha influenciado muchísimo para que podamos tener más actividad, retomemos como antes o que los niños retomen como antes. Y desafortunadamente nos hemos acostumbrado desde chiquitos, ay, mira qué lindo, qué gordito está, qué hermoso, sí, pero no nos damos cuenta que eso más adelante puede traer problemas a la larga, ya de adultos. Si quieres la siguiente. Fíjense qué triste, las dietas deficientes provocan malnutrición en la primera infancia. Y vean esto, de entre 2 y 4 años, el 44% de los niños no sabe lo que es una fruta o una verdura porque dicen, no, sabe horrible. Pero ¿qué tal que lo llevas a McDonald's y le das las papas y le das la catsup y a partir de ahí ya no quieren comer si no es con catsup porque eso es lo que les sabe, que está lleno de aditivos, de colorantes, de azúcar, ¿no? Y el 60% de estos niños no consume proteína como huevo, como pescado, porque no les gusta. Entonces, la verdad, como padres, estos hábitos recaen en nosotros. Yo ahora con el tiempo he ido aprendiendo muchas cosas, pero yo decía, ay, qué lindo, mi hijito tan gordito y bueno, y me pedía sus Hershey's y yo le compraba sus lechitas, pero yo no tenía ni idea de este mundo saludable. Este,
y bueno, ahora, después de 15 años que empecé yo a entrar en este mundo de la salud, me di cuenta, ¿no? De la poca información porque así nos acostumbraron. Entonces, si nosotros desde pequeños empezamos a acostumbrar a nuestros hijos con hábitos más saludables y pedimos en las escuelas que se asesoren. Yo voy a escuelas y les platico de lo que pasa en los niños con este tipo de salud, aunque no sean, que tengan problema de obesidad, pero sí el gran impacto que tienen las maquinitas que puedan poner o la tiendita donde está llena de gansitos y pingüinos y todo esto, porque se acostumbran. Y claro, no vamos a prohibirles, pero vamos a racionar y les vamos a enseñar qué es lo más sano para ellos. Y realmente, pues el ejemplo es el que siempre ha educado. La siguiente, Chris, please. Entonces, y este árbol de la salud me encanta porque habla a nivel funcional cómo somos todos nosotros, no solamente a nivel de niños, sino también como adultos. Empezamos a tener ciertas sintomatologías, ¿no? Nuestros niños empiezan a sentirse mal, les duele la panza, se empiezan a quejar constantemente de que no quieren comer, tienen indigestión. Obvio, empiezan a generar una microbiota fuera de balance. Les duele la cabeza seguido, se sienten cansados, se pueden estar enfermando constantemente de vías respiratorias, inclusive llegar a tener asma. Tienen baja concentración en la escuela porque obviamente entre estos picos insulínicos que estamos propiciando con una alimentación rica en carbohidratos, cuando la proteína es la base de la célula para el crecimiento, entonces todo se empieza a desorganizar en el cuerpo humano y empezamos a tener deficiencias nutricionales sin que lo vayamos notando. La siguiente, Chris, please. Entonces, siempre hay que ver qué está pasando. Quisiera platicarles que cuando los niños están creciendo, obviamente dicen, sí, es normal, es la alergia, es constante, esta alergia, pero no es alergia. Normalmente es una sensibilidad y la sensibilidad más clara alimenticia es a la caseína, que es la proteína de la leche, al gluten, que es todo el pan, galletas, todo, y al huevo principalmente. Las alergias es cuando se te cierra la garganta, dejas de respirar y tienes que correr al hospital o te tienen que inyectar Alin para que puedas volver a respirar. Normalmente estas representan tan solo el 5% de lo que pasa en los niños y se ven en piel y en vías respiratorias, ¿no? Y son alarmantes porque de inmediato se ve cómo sale un rash muy fuerte o miles de ronchas muy grandes o que no pueden respirar. Entonces es más sencillo identificar qué está provocando esta reacción en nuestros hijos. Pero en el caso de las sensibilidades, no sabes ni por dónde, porque se puede manifestar en intestino que hay diarrea o hay estreñimiento o un comportamiento inadecuado, que es el sistema nervioso central, porque altera el comportamiento tener disbiosis, tener una microbiota fuera de balance, en piel, que es la dermatitis, problemas respiratorios o la frecuencia cardíaca. Y esto puede verse manifestado 2 días después de haber comido el alimento y muchas veces no lo estamos notando. Se puede ver, puede ser algo que es como molesto y que se acostumbran. Cuando llegan a consulta conmigo, me dicen, pues es que normalmente así es, siempre le duele la panza
O constantemente me hablan de que le duele la cabeza. Es que obviamente las toxinas, como lo hemos visto en otras pláticas del intestino, cruza la barrera hematoencefálica, todas estas toxinas y provoca este dolor. Entonces es de más difícil diagnóstico. Listo. Y entonces, ¿cuál es? Lo importante es que podemos ver ciertos signos cuando nuestros hijos están empezando a manifestar problemas con respecto a la alimentación, donde se ponen las orejas rojas o tienen ojeras o les sale la dermatitis atópica terrible, las pestañas crecen hacia abajo o esas chapitas, listo, rojas, están indicando algo. No es el calor. ¿Le puedes cambiar, Cris? Salen las ronchitas, en los brazos, que esto es una gran deficiencia de ácidos grasos, o sea, de omega 3. Se puede ver en la lengua también. Es la lengua geográfica, que se ven como círculos o pueden verse partes muy enrojecidas por deficiencia de vitamina B12. Pero lo más notorio es en los estados de humor que cambian constantemente, pueden ser inclusive agresivos, los típicos que hacen el bullying, o niños que están llore y llore, eh, difícil de mantener la atención en el salón de clases y puede haber mucha tristeza. Y dicen así los papás, que les da tristeza ver así a sus hijos, ¿no? ¿Le cambiamos? Entonces, ¿qué podemos ver? Se puede dar picos hipoglucemia, que quiere decir que se bajan los niveles de glucosa por esta alimentación rica en azúcares que empezamos desde que se van a la escuela, su cereal con leche, además su jugo de ese embotellado, ¿no? Que es un shot de azúcar. Y claro, llegan felices a la escuela, pero al ratito puede haber un bajón. También este tipo de alimentación puede afectar a tal grado que empiezan a mostrar como déficit de atención porque pierden la concentración. No pueden estar teniendo la atención como debería de ser. Y en el 400% de los niños que han analizado, la hiperactividad todavía es más grande cuando hay signos inequívocos de sensibilidades a ciertos alimentos, pero sobre todo son alimentos ricos en azúcares. Entonces, quisiera presentarles a uno de los doctores más que ha investigado el déficit de atención, el autismo, alergias, el doctor Javier Hernández Covarrubias, y él nos explica muy bien de lo que les estoy platicando. No se oye. No, ¿verdad? ¿Se oye? No. No, no importa, Cris, no se oye. Pero se los voy a platicar. Si quieres, pasa a la siguiente para enseñarles lo que dice el doctor, que es muy importante a analizar en los niños qué tocó, qué inhaló o qué comió. Cris, prende tu audio para que se escuche. A ver, A ver. díganme. Fíjate que sí, tiene mucho. Debemos recordar que la medicina es muy individual. No todos los niños son iguales, pero
fácil darte cuenta si te haces 3 preguntas antes de que empiecen con el cuadro de hiperactividad, ¿no? Están tranquilos y empiezan a brincar por todos lados. ¿Qué comió? ¿Qué inhaló? ¿Qué tocó? Estas son las 3 preguntas que... ¿Qué comió? ¿Qué inhaló? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Claro, Por la piel exacto, absorbe claro. también. Claro, la piel absorbe. Por ejemplo, le das un baño, Claro. un regaderazo y todos los químicos que vienen en el agua los puede estar absorbiendo y entra. Igual la ropa con la que la lavas también. Ok, ¿qué es lo que sí produce hiperactividad en los niños? Así, muy en general. En general te voy a decir, hay una cuestión también de educación, pero lo que a mí me corresponde, que es lo biológico, es alergias, un desequilibrio de la flora intestinal, químicos que dan alergias también, alimentos y algunos metales pesados. Eso es lo que prácticamente puedes estar encontrando en estos niños. Ahora, hoy quiero hablar de las sensibilidades, que es un tipo de alergias, y es muy fácil detectarlo porque puedes ver signos también. ¿Qué es un signo? Algo que ves. Ajá. Ojeras, lagañas continuamente, orejas rojas o lóbulos de la oreja roja, Ajá. ojeras en niños, Ajá. no, pues no. Las ojeras, que los párpados estén muy hinchados. Hay unas líneas que se llaman líneas de Denis en el párpado inferior. Se ven, no, ustedes no las tienen, pero tienen varias. Nos maquillan. Tienen varias rayitas ahí, mira. A ti que te gusta eso. ¿Y a ti? Pero ¿no? se achuca, padre. Las pestañas las tienen hacia abajo. Muy curioso. Entonces, Tiene las pestañas de aguacero. exactamente. Okay. Cuando empiezas a tratarlos va para arriba. Pero esas chapas que lo dice, "Ay, qué bonitas chapas tiene mi niño". Sí, pero si Son está... alergias. Pues esa alergia si viene con el comportamiento. Ahora, el pulso Sí, viene también. con el comportamiento, porque Exacto. hay niños que son naturalmente chapates. Sí, o si hace calor Sí. también. Pero si viene con lo adicional. Exacto, o sudoraciones en el momento en que no deben de sudar. Por ejemplo, hay niños que no hace calor, están empapados de sudor en la noche, tienes que exprimir la camisa de la pijama, es un dato de alergia. Y la frecuencia cardíaca. Es muy fácil tomar el pulso. Si el niño en reposo tiene más de 84 pulsaciones y tiene algunos de estos signos y está portando mal esta hiperactividad, doctor. Y dime, muy en fácil el déficit de detectarlo. atención, ¿cómo debe todo esto con el déficit de atención? Bueno, el déficit de atención y la hiperactividad van muy de la mano en muchos de los niños y está asociado a un desequilibrio de la flora intestinal. O sea, la flora intestinal, cuando está desequilibrada por las dietas ricas en harina, por el uso de antibióticos, de cortisona, hace que el intestino quede poroso y la comida no se digiere. Por lo que más comes, va a pasar al interior del cuerpo más digerido y eso te genera una reacción de sensibilidad. Es un tipo de alergia. Por eso es que ves estos síntomas en todos lados. Incluso se acompañan de deficiencias nutricionales, que ahora vamos a hablar. Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué tocó? ¿Qué inhaló? ¿Y qué comió? A mí me ha tocado que hay niños que son sumamente alérgicos bueno, sensibles al gluten, ¿no? O sea, comen algo, una galleta y se le hincha el ojo o la oreja o así. Pero me tocó ver el caso de una chiquita que iba a hacer su cumpleaños y le llevaron un pastel sin gluten a la escuela para que no tuviera problema, súper bonito. ¿Y qué creen? Que tenía M&M's, ¿no? De muchos colores, y pues los colores sabemos, el rojo, el amarillo, el azul brillante sobre todo, son los que generan una reacción terrible, en la cara que se vea. Entonces empezó a poner roja y eso que no, ni siquiera lo había probado, simplemente por haber inhalado, así de sencillo. O si tocas, hay muchos niños que pueden ser sumamente sensibles también a las cuestiones de los limpiadores, por ejemplo. Entonces, ¿y por qué pasa eso? ¿En dónde está nuestro sistema inmune? Y esto es una reacción del sistema inmune. Las alergias, las sensibilidades, como lo hemos visto, empiezan en el intestino. Y en el intestino, pues ahí se provoca también toda esta disbiosis, esta microdiversidad, se va perdiendo por el alimento que estamos escogiendo para nuestros hijos. Listo, Cris. Entonces,
Por eso es muy importante que podamos ahora aprender a desaprender, ¿no? O sea, realmente nosotros nacimos para aprender cosas nuevas. Y esta pirámide nutricional de 1950, hacerla a un lado, porque ya realmente es el poner como base de la pirámide los cereales, las pastas, es lo peor, porque ya el gluten de 1950 no es el gluten de ahora, ahora está sumamente modificado. Es regresar a la pirámide del buen vivir, empezar con esta, donde de distintas maneras, pero tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que acercarlos a que prueben, haciéndolo más chiquitito o los vegetales, o a lo mejor se los damos en sopa. Vamos dando poquito a poquito frutas y les hacemos una carita en el plato. No sé, pero tenemos que buscar la manera de empezar a darles, porque nosotros alimentamos a la microbiota, y si no acostumbramos a nuestra microbiota a recibir este tipo de alimentos, va a ser muy difícil que tengamos un equilibrio. Y no se trata intestinal, y no se trata de resolverlo siempre dando probióticos, nutrientes, o sea, porque el cuerpo tiene la capacidad también de producir. La siguiente, Cris. Entonces, ¿por qué puede suceder esto de las sensibilidades alimentarias que van a afectar tremendamente en los niños? Uno puede ser por una susceptibilidad genética, que sí puede suceder cuando uno de los dos padres puede tener, pero otra más importante es que ahora vivimos en un mundo más tóxico. El agua ya no tiene los nutrientes, los minerales como antes, y los alimentos tampoco podemos hablar que tenga lo mismo. Ahora hay más químicos, más metales pesados en el ambiente, se le meten más pesticidas, ahora estamos más en contacto con todo lo que es los iPads, los celulares, pero desde chiquitos los niños ya, para entretenerlos, ya están ahí con el iPad, y son ondas electromagnéticas que lo producen. Y claro, podemos favorecer también el crecimiento de levaduras, de parásitos. Y por otro lado, la mala nutrición, porque los suelos están ya devastados de nutrientes, ya no es lo mismo. Además, a mí, en el caso que me toca, yo creo que un 50% de los niños que veo, como van a clases y luego los recoge la mamá, y en el coche les da muchas veces lo que va a comer, porque ya se va al fútbol a las 3:45 y a las 5:50 está en taekwondo. O sea, eso de no tener ese espacio, ese lugar para comer, para masticar, para que le ofrezcas cosas sin que esté peleando. Entonces, también el respetar los horarios son muy importantes. Si no tenemos la cantidad de enzimas suficientes para poder digerir el alimento, también va a haber una mala nutrición. Y la absorción deficiente siempre es por esta permeabilidad intestinal, porque no tenemos la microbiota en equilibrio. Y desde chiquititos, bueno, inclusive al nacer, cuando nacen por parto, es cuando absorben los nutrientes, cuando absorben la microbiota de la mamá. Pero cuando es por cesárea, no pasan por ese canal, y es más probable que los niños empiecen a enfermar más pequeñitos, inclusive de meses. Y pues también van a tener toxinas propias por esta misma disbiosis, por esta microbiota intestinal fuera de balance. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con una microbiota en desequilibrio? Se genera la disbiosis, o sea, es falta de vida en la parte intestinal. Se genera, si no es infección, pero sí es un desequilibrio. ¿Por qué? Por alimentos procesados. Es un intestino enfermo, ¿no? Y es la puerta a los padecimientos físicos y emocionales
que es lo que nos va a decir Cris, cuando les hemos dado también antibióticos, porque esto provoca que tengan un sistema inmune débil, ¿no? El sistema inmune en el intestino está en un 75%. Entonces se va generando más estrés, más bacterias, más microbiota en desequilibrio, y esta microbiota, la nociva, genera opiáceos en el cerebro que le va a pedir que le des más dulce, y entonces muchas veces por ya no pelear, bueno, está bien, o si te quedas tranquilito, te doy esta paleta, ¿no? O sea, inconscientemente empezamos en ese proceso de, ellos pueden entender que los premias para quedarse callado, entonces va a ser algo para que le des ese premio en especial, y peor. La siguiente, Cris. Y bueno, les decía que cuando quieran ver qué hay en los alimentos procesados que podamos comprar, vean radiografías del consumidor, pero entran al poder del consumidor y ponen radiografías. Y entonces, así te aparecen, aparecen en texto. Tiene 2 cucharadas, un Yakult, así, ¿no? O la Nutella, vean nomás el azúcar, la cantidad, y eso les encanta. Y entre más comen, más quieren. Pues claro, el azúcar es más adictiva que la cocaína. Entonces, está en nosotros elegir también los productos para nuestros hijos para que tengan también un buen comportamiento, y sobre todo que no entren dentro de este rango de obesidad infantil tan triste que ahora estamos presentando. La siguiente. Hay niños que generan una gran sensibilidad a la leche, que es a la caseína, no es a la lactosa. O sea, pueden decir, es que yo le doy deslactosada. No, no es la lactosa, es la caseína. Genera esto, el doctor les pidió que hiciera un niño de 6 años, hiciera un dibujo, ¿no? Empezó a dibujar muy suave, pero a la mitad le dio un poquito de leche. Se esperó tantito y le dijo, continúa con tu dibujo. Esa agresividad donde está ahí el Batman todo descuartizado y casi siempre dibujan en negro con rojo, está mostrando lo que adentro está sintiendo el niño, pero no lo puede expresar, porque le genera una gran sensibilidad, es la leche. La siguiente, Cris. Y entonces, bueno, podemos ver que hay síntomas distintos, sean gastrointestinales, respiratorios, que son los más comunes, en piel también, y sobre todo en comportamientos. Listo, Cris. Si quieres, pásate la siguiente, porque entonces, aquí el plan de salud consiste, Cris nos va a platicar de qué tipo de suplementos, pero lo que yo hago es, primero, o sea, veo qué es lo que les está faltando, a lo mejor tienen disbiosis por parásitos, y trato eso primero, y luego ya se le da el probiótico, pero sí o sí necesita el omega y la vitamina D, porque la vitamina D, además de que desinflama, le va a ayudar a fortalecer el sistema inmune, y el omega va a ayudar también a desinflamar, ya que se conecten las neuronas. Además, hay que rotar los alimentos. Los microbios, la microbiota se acostumbra a recibir lo mismo, y si siempre le das lo mismo, no va a generar la biodiversidad. Si nunca ha comido un brócoli, por ejemplo, el día que se lo das, a lo mejor empiezan a despertar o crearse los probióticos que producen a través del brócoli, para ir generando más diversidad entre las cepas que tenemos en el intestino. Entonces, hay que rotarle constantemente, no podemos acostumbrarlos a que sea lo mismo o el mismo lunch. El agua es muy importante, que vean que sí, que regresó, vacía su vasito con agua,
preferentemente sin endulzante, ¿verdad? Sin azúcar. Y que también estén tomando durante la tarde, porque cuando empiezan a sentirse muy adormilados así en la tarde, es que seguramente les está faltando agua. Y el dolor de cabeza casi siempre también está relacionada a la falta de agua. El descanso es muy importante, generarles estas rutinas de sueño y sobre todo tomar en cuenta que para que se produzca la melatonina necesita estar muy oscuro. Cuando les ponen estas lucecitas, nada más que sean esas lucecitas azules que no van a interrumpir la producción de melatonina, porque ya en el sueño profundo es cuando se provoca, se activa la hormona del crecimiento. Y obviamente, en base a cómo lo manejen en su casa, pero restringir el uso de televisiones y de tablets. Listo, Cris. Y a recordar cómo se ve tu hijo, cómo se siente, cómo se está comportando y escríbelo para que cuando vayas con el experto en salud pueda entender qué es lo que le está pasando a tu hijo. Si hay síntomas respiratorios, si aumentó la frecuencia cardíaca y también checar cómo dibuja y qué tipo de dibujos hace. Listo. Muchísimas gracias, Clau, por compartirnos esta información tan importante y para generar tanta conciencia. Creo que es un trabajo increíble el poder estar ayudando a las personas a que vivan en mayor conciencia, porque bien lo dijiste tú al principio, ¿no? Yo le daba Hershey's y no me daba cuenta, y así lo hacemos muchas veces, como que las cosas que hacemos, amamos mucho a nuestros hijos, y las cosas que hacemos no, son simplemente porque no estamos conscientes, porque nunca haríamos algo en conciencia para dañarlos. Entonces, creo que simplemente el estar informándonos, el estar capacitándonos, nos ayuda a poder obrar desde un lugar de mayor conciencia. Y bueno, me toca la parte de salud emocional en los niños y es que es bien importante porque resulta que todo está, así como lo hemos platicado en otras sesiones con respecto a los adultos, pues lo mismo pasa con los niños. Si un niño físicamente no se siente bien, pues también emocionalmente está teniendo retos. Y entonces es, ¿qué vamos a hacer con ese pequeñito que está teniendo estas sintomatologías, pero que además está teniendo un comportamiento que no favorece en el colegio, que no ayuda en tu casa, que no está atendiendo límites? ¿Cómo hacer para gestionar sus emociones? Porque pues es un pequeñito que le está pasando mal. ¿Por qué? Porque como tú adulto, si nosotros, cuando les decía yo al principio, si nosotros cuando nos duele la cabeza decimos, ay, Dios mío, y tengo que hacer todo esto y tengo que estar en una buena actitud y no es a veces tan posible, pues imagínate en un niñito que todavía no tiene la capacidad de gestionar al 100% sus emociones. Esto va dependiendo de cada etapa y de cada edad. Conforme van creciendo y van siendo más adolescentes, tienen más posibilidades de gestionar esas emociones, pero esas emociones solamente se gestionan a través de una guía y esa guía somos nosotros. ¿Qué es la salud emocional en los niños? Es esa posibilidad que tiene un pequeñito de expresar sus emociones, de expresar sus sentimientos, de adaptarse a los desafíos, pero si está teniendo un tema físico, pues obviamente adaptarse a esos desafíos va a ser todavía mucho más complejo porque le vas a agregar ingredientes. Entonces, la tolerancia a la frustración, pero si trae, ¿no? Esta inflamación, si tiene estas alergias y está teniendo también estos temas, pues obviamente tolerar la frustración se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se vuelve más difícil hacerle frente a los estresores de la vida y poder disfrutar. Entonces, un elemento básico y clave en el tema de la salud emocional, y me gusta mucho mencionarlos porque sí o sí, me encanta cuando los papás llegan y dicen, no, es que mi hijo tiene esto, quiero que me ayudes a componer a mi hijo, casi, casi, ¿no? Y te dan como todo lo que hace mal el niño, todo lo que pasa con el niño, pero ojo, al final, de hecho, a veces no sé si me encanta el tema de trabajar solo con niños, porque al final nada remite en los niños, casi todo tiene que ver con los padres, y tan tiene que ver con los padres porque quién les da de comer quién elige los alimentos que van a consumir esos pequeños, pues somos los papás. Quién elige el lunch de esos niños, somos los papás. Entonces, al final, el mayor trabajo, aunque a veces pueda resultarnos un poco pesado, porque pues obviamente estamos, ¿no? Lo platicaba hoy con una mamita, que estamos lidiando con nuestra vida emocional, con nuestros propios retos profesionales y además también tenemos que estar atendiendo todo esto, pues obviamente se vuelve complejo que yo venga como psicólogo y te diga,
es que lo más importante eres tú y todo radica en ti, en lo que le das de comer, en las elecciones que haces en todo momento para con él, en cómo tú gestionas tus propias emociones. Pero acuérdate que tú eres la guía más importante en su autogestión. Y hay miles de herramientas cognitivo-conductuales de, bueno, en si tu hijo se está portando mal, tiempo fuera, hay infinidad de herramientas, de estrategias para poner límites. Hoy vamos a platicar un poco de estos límites, de atención a creencias con respecto a lo que creemos de los niños. Sin embargo, lo más importante siempre va a ser, pues, la atención que tú te das a ti, porque esa es acuérdate que todo en esta vida es una relación. El cómo nos relacionamos con nosotros es un ejemplo de cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con la pareja, cómo nos relacionamos en todos los aspectos. Entonces, al final, tu hijo es una relación más. Y si tu relación contigo está bien, pues la relación con tu hijo también va a poder florecer. Hay algo que me gustaría, con lo que me gustaría comenzar para poder darle como mucha conexión a lo que estaba diciendo Clau, y es que yo les quiero platicar algo. Hace 20 años, en países como los de nosotros, imagínense esto, uno de cada 10,000 niños se diagnosticaba con autismo. Te voy a contar hoy las cifras. En la actualidad, uno, no, uno de cada 150 niños se diagnostica con autismo. Imagínate estas cifras. ¿Y por qué son importantes? Porque, ojo, investigaciones muy importantes que últimamente se realizan, se han dado cuenta que todo radica en el sistema digestivo, que hay muchísima relación. Todos los niños, el 95% de los niños que tienen autismo o que tienen ansiedad, depresión, pánico, trastornos por déficit de atención, dislexia, dificultades de aprendizaje, alergias, asma, radica en el sistema digestivo. ¿Se acuerdan que hemos platicado de este eje intestino-cerebro? Bueno, pues en eso radica todo. Imagínense qué fuerte, pero es que, y te cuento lo peor, que cuando nosotros hablamos de este tipo de padecimientos o de síntomas en niños pequeñitos como ansiedad, depresión, imagínense que ya hay niñitos chiquitos en depresión, en autismo, lo que decía Clau, ¿no? Niños que se pueden reflejar tristeza o tristeza profunda, niños que no tienen este control de sus impulsos y que tienden a tener mucho pánico, que no pueden controlar su impulsividad, pues obviamente está teniendo que ver con lo que se están llevando, con lo que están viendo, con lo que están oliendo, con sus cinco sentidos, como cómo están conociendo a través de los sentidos su mundo. Imagínense esto. Y te cuento lo más importante, es que después estos niños con este tipo de síntomas se convierten en adolescentes con diagnóstico de esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos psicológicos como border, como trastornos de la personalidad y trastornos psiquiátricos. Entonces, por eso es muy importante que atendamos esta parte del sistema digestivo, no olvidando que también somos un ser emocional. Y obviamente también hay que trabajar. El ser humano es el resultado, y por eso a mí me encanta el tema de ser funcionales y yo soy sistémica y Claudia es funcional, que finalmente son parecidos, es atender diferentes áreas, ¿no? Para que tú puedas identificar en todas estas áreas, cómo está regulando todo. Y con tu hijo pasa lo mismo, ¿no? Tiene un cuerpo emocional, hay que atender, ¿no? Cómo se está viviendo él, qué está identificando sobre sí mismo, cuáles son las creencias que tiene acerca de sí mismo, de quién es, la relación que está estableciendo con sus figuras de autoridad, que son sus padres, la relación que está estableciendo con sus pares, ¿no? Cómo se identifica con su cuerpo, si lo cuida, si no lo cuida. Pero bueno, hoy vamos a platicar de algunas herramientas que nos pueden ser funcionales si tú estás identificando. Ya vimos esta parte, ¿no? Que ya tú hoy, con la información que tienes, puedes ir con tu hijo y puedes identificar, ok, no, sí, pues sí tiene, normalmente tiene esas chapitas o estos granitos que son muy comunes y que son muy, inmediatamente se ven. Yo, 5 años de mi vida fui guía Montessori y también estuve en colegios en el departamento psicopedagógico. ¿Y saben algo que yo siempre observaba? Me gustó mucho estar a frente a grupo porque me dio la oportunidad de ver muchas realidades. Y sí tenía una gran connotación el tipo de lunch que llevaba un niño con su rendimiento físico. De verdad, era impactante. Sobre todo me acuerdo de uno que siempre llevaba y se le recomendaba mucho a esa mamá, porque siempre llevaba muchos carbohidratos. Por ejemplo, llevaba jugos con colorante, estos como Jumex, hay muchísimas investigaciones y cero se recomiendan porque son muy malos y hay una súper relación entre el TDA y este tipo de jugos con colorantes o con exceso de azúcar. Entonces,
Llevaba ese tipo de jugos, llevaba carbohidratos, normalmente llevaba un sándwich, quesadillas, milanesas, ¿no? Siempre muchos empanizados. Llevaba, por ejemplo, algo que digo que la mamá decía, bueno, pues esto sobró de la comida y llevaba pasta. Y era un pequeño que se la pasaba dormido. Y entonces muchos decían, no, es que es flojera. No, no es flojera. Es que obviamente al cuerpo no le alcanzaba para procesar. Y por otro lado tenía una mamá que era la mujer más fitness y que le llevaba a su hijo, nunca le llevaba carbohidratos. De hecho, ese niño en los cumpleaños era el niño que no consumía el pastel. Dice, por favor, maestra, no le vayas a dar pastel, o buscaba siempre llevarle como snacks de diferentes tipos, pero muchas veces era como evitando todo lo que tenía que ver con harinas y con azúcar. Y no saben, de verdad, era un niño que me sacaba canas verdes porque en verdad que era un niño muy activo, pero no activo desde la hiperactividad, sino era un niño que era capaz de resolver obstáculos. Él decía, un día me acuerdo perfecto que tenía un estante súper alto, encontró la forma de ir por su biberón, porque ese día llevó biberón por alguna razón. Bueno, ya lo había solucionado y ya tenía el biberón en sus manos. Un pequeñito, bueno, muy listo, era muy inteligente. Entonces, claro que hay una relación entre estos dos factores. Y ya ustedes pudieron identificar esta parte y decir, a ver, cómo está teniendo estos rasgos, estos síntomas mi hijo. Pero también vamos a platicar de que para que tú puedas atender la parte emocional, acuérdate que los niños te tienen que respetar por la persona que eres, no porque te tengan miedo. Entonces, para eso nosotros tenemos que aprender a contenerlos de la manera adecuada. Y eso es todo un arte, porque acuérdate, la clave número uno de poder contener a un niño tiene que ver con contenerte a ti mismo. Cuando tú logras hacer esa contención contigo, y eso viene de un conocimiento, de procesos terapéuticos, es que entonces tú logras también hacerlo con un pequeño. Entonces, quiero platicarles hoy de los berrinches. ¿Qué pasa cuando están en ese momento? Algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es que la corteza prefrontal se acaba de desarrollar hasta los 21 años. Entonces, y esta parte de nuestro cerebro es la encargada de gestionar la capacidad de contenernos ante los impulsos, es el que toma el control de la conducta, en esta parte de nuestro cerebro es en la toma de decisiones. Entonces, sí va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto no se termina de desarrollar ya más grandes. De hecho, cuando se es adolescente se fortalece este proceso y se termina de consolidar nuestra corteza prefrontal. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando tú ves a un pequeño y haciendo un berrinche, tú dices, no, 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 o sea, que ya se calle, que lo entienda. Pues más que entenderlo es acompañarlo en ese momento, decir, aquí estoy, sé que te puedes estar sintiendo muy enojado porque no pudiste comerte esa galleta porque ahorita estamos en la hora de la comida, pero yo también cuando hacer empatía con ellos, yo también cuando no obtengo algo me siento así, pero bueno, aquí voy a estar acompañándote hasta que estés más tranquilo, respira. Y para que él respire, tú tienes que hacerlo junto con él, ¿no? Y algo muy importante es también aprender a poner límites. Acuérdense que los límites es ese espacio entre tú y esa persona, ese espacio que delimita cómo te gusta que sea una relación. Y claro que con los hijos va a ser muy importante. Con ellos vas a tener que hacer peticiones muy claras. Tienes que una petición, para que sea clara, y eso es en niños y adultos, tienes que decir cómo, cuándo y dónde. No, oye, quiero que cuando terminemos de comer, depende de la edad del niño, obviamente, la demanda que tú vas a hacer. Quiero que cuando terminemos de comer, tú recojas los trastes y los lleves, por favor, al fregadero. Te toca a ti. A ti te va a tocar los martes y los jueves, terminando de la comida, tú vas a ser el encargado de eso. Entonces él te va a decir sí, te va a decir que no, o pueden negociar. Ay, mamá, a mí no me gusta hacer eso. Bueno, entonces a ti te va a tocar sacar la basura los martes y los jueves en vez de que le toque a tu hermano, porque a ti no te gusta esa actividad. Siempre se vale como negociar, el punto es que se llegue como a ese punto medio. Sí, no negociar, cuando se hace una promesa a un niño, se cumple esa promesa. Por eso es importante que nosotros hagamos promesas y que pongamos límites cumplibles. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y acuérdate que es bien importante marcar un límite desde el amor, no desde el miedo, no desde el control, no desde la amenaza, ¿no? Y también algo muy importante en el tema de los límites es que nosotros también conozcamos nuestros límites. ¿Por qué? Porque tú vas a poner límites desde la libertad a la que tú alcanzas. O sea, yo puedo, por ejemplo,
Y eso es súper válido. Yo puedo ser una mamá más flexible, más permisiva, pero a lo mejor su papá o a lo mejor otra persona no lo es tanto. Cada quien va a poner los límites hasta donde le es cómodo. Eso también pasaba muchísimo en los salones de clases. Yo, por ejemplo, siempre he sido, en el sistema Montessori, normalmente tienen que estar en silencio todo el tiempo, tienen que estar calladitos para poderse concentrar. Pero la verdad es que había momentos en los que yo veía que los niños estaban conversando así súper quedito, como se hace en el sistema y los dejaba. ¿Y saben por qué los dejaba? Porque sabía que también estaban construyendo otras cosas, ¿no? Su lenguaje, ¿no? Estaban interrelacionándose, aprendiendo también habilidades sociales. Entonces había momentos en los que yo decía, bueno, voy a dar ese espacio. Pero había maestras, o había, bueno, guías Montessori, que no lo permitían ni por un instante. Y era como, ¿no? Y eran más rígidas y eran más ortodoxas. Entonces yo creo que ahí es importante que nosotros conozcamos también hasta dónde están nuestros límites porque también eso permite que tú no lo sufras tanto. Entonces, tú como papá tienes que identificar en qué cosas tú puedes ser más flexible y en qué cosas no vas a ser tan flexible. Yo les puedo decir, sí, que hay muchas cosas en las que yo soy flexible, pero sí, por ejemplo, identifico que antes lo hacía con los niños y ahora con Miranda, que sí es, bueno, así lo pensaría, porque nunca me ha pasado esto, pero que si, por ejemplo, dice una mentira, eso sí tiene una consecuencia importante, porque sí necesito, o por ejemplo, algo que ya me pasa con Miranda. Para mí la empatía es algo muy importante. Considero que es un rasgo que sí o sí y que es importante yo atenderlo en Miranda. Entonces, por ejemplo, cuando le pega a uno de los perritos, le digo, Miranda, tienes que darte cuenta que es un ser vivo y él siente y no le gusta. Y mira, además, ya viste la reacción que está teniendo. El perrito está teniendo una reacción porque tú le estás haciendo algo que no le gusta. Y la próxima vez podría pasar que te muerda. Y el perrito siente dolor, no le gusta, para que ella pueda empezar a hacer ese proceso de sentir empatía. Para mí eso sí es muy importante. Y dirás, ay, es un perro. Pero no, para mí es mucho más profundo que un perro porque yo digo, así lo va a hacer con una persona, con quien sea. Es muy importante que atienda la parte de la empatía, que pueda reconocer el sufrimiento del otro, que pueda reconocer las necesidades del otro, siempre obviamente cuidando también a su propia persona, pero sí es importante que lo identifique. Entonces, para mí ese es un valor importante y tú tienes que identificar para ti qué valor es importante. Entonces, tienes que ser, cuando tú pones un límite, tienes que ser súper claro en lo que quieres, tienes que identificar las creencias que hay, porque acuérdate que hay muchas conversaciones sociales y colectivas que de repente es, no, si se lo permites una vez, uy, te va a tomar la medida y se lo vas a permitir 100 veces. Pero no siempre es así, hay que identificar cómo viene el contexto. Ves que antes, por ejemplo, se decía mucho de que no, déjalos en la cuna llorando, que lloren, porque si tú lo cargas una vez, te van a tomar la medida. Y hoy en día, Sara, nos hemos dado cuenta que ese vínculo con mamá, que sus brazos, que el tema de la contención, de que lloran por algo, lloran por una razón, es importante. Entonces, estas creencias se van transformando. O, por ejemplo, las creencias en los límites también son importantes porque todo depende cómo seas, pero también hay de que, ay, es que si le digo que no, va a decir que qué mala madre soy. O, por ejemplo, a veces pasa mucho con papás separados, ¿no? Que dices, es que pues está pasando por este proceso, entonces te vuelves más permisivo. Pues pobrecito, pues está pasando por un proceso complicado y entonces tú tiendes a ser más condescendiente por esa creencia que tienes y a lo mejor en vez de estarle haciendo un bien, le estás haciendo un mal. Entonces, es importante que vayas tú identificando qué creencias tienes tú sobre los límites. Es que qué egoísta soy si yo le digo que no, es que van a decir que qué mala mamá, es que solamente estoy pensando en mí si yo hago esto. Entonces, sí es importante que tú te des cuenta porque esta creencia que tú tienes con tu hijo con respecto a los límites, la facilidad que tengas o la dificultad que tengas para ponerlos, también va a tener un impacto en todas tus demás relaciones. Entonces, los límites comienzan con nosotros. Porque un límite, ¿cuál es? Que tú, por ejemplo, estás viendo que te está haciendo un berrinchazo y que está tirado en el suelo, ¿no? Y entonces el límite empieza en ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ese límite contigo. Empieza contigo el de, yo tengo que mantener la cordura, yo aquí soy el adulto, no, yo tengo que mantener la calma porque desde la calma le voy a pedir que él esté tranquilo, porque yo también puedo hacerlo igual que él. No, yo te dije que te calles, que no llores. Pero al final le pides que deje de llorar y de que deje de gritar cuando tú tampoco estás teniendo el control. Entonces ahí hay una incongruencia. Es importante que por eso identifiquemos que el límite empieza con nosotros. El lenguaje es muy importante, sacar como de nuestras palabras la culpa y hablar de responsabilidad y responsabilidad significa de consecuencias, ¿no? Bueno, esto que tú hiciste tiene una consecuencia, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado? Estuvimos platicando acerca de que
si tú no cumplías con los martes y los jueves llevar la basura, pues habíamos quedado que el sábado no vas a poder utilizar el PlayStation, que no vas a poder ver la televisión, cualquier cosa que pueda, obviamente, que le genere como un tema que le genere como un costo al niño. O también puede ser la parte en la que tú utilices estímulos de que, bueno, a ver, si un mes cumples con estas actividades, entonces vamos a poder ir por un helado. Y eso no tiene que ser siempre, porque entonces los niños se acostumbran a que siempre, para que ellos den, tienen que recibir, y no siempre tiene que ser así. Y además los estímulos no solamente son a través de obsequios, sino también a través de caricias, a través de un buen lenguaje. Es importante que seamos muy claros, denme un segundo, muy claros y muy honestos. Listo, creo que ya. Listo. Que seamos honestos en lo que se quiere y que seamos muy claros, que dejemos fuera la amenaza. Ay, ¿cuántas veces no escucharon en sus vidas? Espero que ustedes ya no lo apliquen de, si te sigues portando mal, va a venir el señor ¿cómo? El señor roba niños y te va a ir muy mal. O a mí me decía mi papá, por ejemplo, cuando estaba chiquita, me decía, y si no te va bien en la escuela, los voy a llevar, más que a mí, luego le decía a uno de mis hermanos, le decía, te voy a llevar al semáforo a que laves los vidrios, porque a mí me cuesta mucho tu escuela, ¿no? Entonces, de entrada, eso es una amenaza, ¿no? O por ejemplo, cuando nosotros condicionamos, ay, entonces, si no le das a fulanito, yo ya no te voy a querer. Yo tengo una conocida que todo el tiempo es así, o sea, de que, entonces yo tampoco te voy a querer, y es la mamá. Si tú no me das papas, entonces ya no te quiero. Entonces, imagínate, estamos condicionando, ¿no? El que si él se comporta ¿te fijas? Parecería como una tontería, pero eso es algo bien profundo porque tú le estás diciendo, para que yo te quiera, tú tienes que aparecer ante mí como yo quiero. Y entonces a veces ahí surgen en nuestros hijos estas personalidades complacientes. Y pues ser complaciente, pues teníamos mucha referencia de que pues no está tan padre, ¿no? El que siempre cedamos ante los deseos de alguien más, ¿no? Ser realistas. Les digo que un día en mi consultorio estaba un niño que tenía malas calificaciones y le digo, oye, ¿qué piensas de lo que te dijeron tus papás con respecto a tus malas calificaciones? Porque de 13 materias te había reprobado 8, ¿no? Y me dice, pues me dijeron que si volvía a sacar malas calificaciones, ya no iba a poder ir a Canadá con ellos en las vacaciones. Y le dije, ¿y tú qué piensas? Ay, Cris, pues que no es cierto. Mira, siempre me dejan con mi abuelita. Entonces, mi abuelita también va a Canadá. ¿Tú crees que me van a dejar solo? Pues, era un niño de segundo de primaria. Entonces, los límites que nosotros ponemos tienen que ser reales. Y tenemos que tener mucha paciencia también ante los límites, porque las primeras veces, si tú no has acostumbrado a tus hijos a ponerles límites, sobre todo, pues en este tipo de circunstancias de berrinches, pues ya tienen una medida. Entonces, tú vas a poner la primera vez un límite y van a decir, ay, sí, mamá, o van a llorar y van a seguir insistiendo. Entonces tienes que tener mucha paciencia porque las primeras 5 o 10 veces va a ser todo un tema en lo que ellos aprenden que tú cambiaste esa postura. Incluso puedes hacerla evidente, oye, es que estamos trabajando en mejorar nuestra dinámica familiar, así que a partir de este momento yo voy a empezar a decirte, hay ciertas cosas que ya no vas a poder hacerlas como las hacías antes y que vamos a tener que negociarlas y que vamos a tener que platicar para que esto pueda ser posible. Este es un ejemplo de las creencias que hay con respecto a los niños. No entramos mucho en detalle, pero dice una señora, los niños desde que nacen tratan de manipular la situación. Si uno se deja la primera, olvídalo. Cuando los quieras corregir ya no vas a poder, que era lo que les decía, ¿no? Que hay muchas creencias alrededor de los niños que todavía siguen muy frescas y muy sólidas. Entonces es importante que identifiquemos para nosotros qué es un niño, porque esto nos da la pauta para poder también nosotros aproximarnos a ellos desde un lugar diferente. Yo te pregunto a ti, tu papá, ¿cómo lidias con la equivocación de tus hijos y con tu propia equivocación? Acuérdate que siempre va de la mano también tu relación contigo. A mí nunca me gustan, en la escuela para papás, nunca me gusta dejar fuera a los papás porque son la herramienta más importante, papás. Ustedes son lo más importante. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a ejecutar todo. Al final, si tu hijo, yo puedo explicarle, tú puedes hacer con tu hijo, pero sí, ellos no van a aprender de lo que tú dices, van a aprender de lo que tú haces. Y si tú a tu pareja no le pones límites, aunque tú le pongas límites, va a decir, no va a entender de límites, ¿sabes? Va a pensar, muchas veces, hay dos, ¿no? Le explicaba yo a una mamá, una de dos, no pones límites y entonces vas a tener un hijo que después también pase por encima de ti como lo pasa la pareja, por ejemplo.
O viceversa, ¿no? No pusiste límites, entonces también van a ser niñitos que van a salir al colegio y que van a ser, ¿no? A lo mejor alguien va a abusar como abusan de ti porque tú no has puesto ese límite. Entonces, por eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo lidiamos con la equivocación de nuestros hijos? Es importante aproximarnos desde la curiosidad. Oye, me dijeron en la escuela que pasó esta situación con tu compañero. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. ¿Te fijas? Cuando nosotros con un hijo siempre va a ser así, clave, 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 y ustedes van a verlo. Los papás que tienen como éxito en su comunicación es la curiosidad. Si tú llegas y le dices, oye, ¿por qué hiciste eso? No, es que estuvo súper mal que lo hicieras. Sin aproximarte desde saber qué fue lo que pasó y aproximarte siempre, aproximarte desde una manera muy cuidadosa a su mundo, vas a cerrar la puerta de la comunicación. Entonces, las preguntas son muy importantes. Buscar, hablar, no desde el error ni de la culpa, sino de saber qué fue lo que pasó. Oye, tú consideras, por ejemplo, con los adolescentes, tú consideras que el llevar esas calificaciones y estar reprobando todas esas materias te va a llevar al lugar al que tú quieres, te va a llevar a los resultados que tú quieres de tu vida. Me imagino, ¿no? O sea, me imagino que quieres terminar la prepa, entonces tú crees que esas calificaciones te van a llevar a ese lugar. Entonces, al final si ustedes se fijan, y siempre se los digo, el arte está en el lenguaje. Con el lenguaje nosotros abrimos puertas, hace magia el lenguaje, porque la forma en como nosotros preguntamos es la forma en como lo que va a suceder, la respuesta que vamos a recibir de nuestros hijos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en eso, tú cedes la responsabilidad al otro. Porque, ¿qué pasa? Algo muy importante es que nosotros como papás tendemos a ser los que cargamos, por ejemplo, y no enseñamos a nuestros hijos a que se autorregulen. Por ejemplo, te pongo este ejemplo, que tú, todos los días tu hijo se tarda muchísimo en despertarse en la mañana. Entonces vas, oye, fulanito, despiértate porque vas a llegar tarde a la escuela. No se despierta. Fulanito, te estoy diciendo que te despiertes porque vas a llegar tarde a la escuela. Entonces tú estás ansioso, tú estás preocupado. Y el día que tú sueltas y dices, bueno, mira, yo mañana ya no te voy a despertar porque esa es tu responsabilidad y tú eres el que tiene que llegar. Y en verdad, ¿no? La primera vez va a decir, ay, sí, cómo no me va a despertar. La segunda vez, a lo mejor un poco menos y así. Y entonces el que va a empezar a cargar con la ansiedad y la angustia de lo que está sucediendo es el otro. Te fijas, tú sueltas ese como, tú le haces equilibrio. Esto es como la pareja del alcohólico. ¿Qué pasa? Que una pareja normalmente tiene una pareja normalmente que le hace equilibrio, ¿no? Que le está diciendo, oye, ya llevas dos copas, ¿no? Le está ayudando, el otro es el que le está ayudando como a autorregularse. Entonces, oye, ya llevas dos copas, oye, ya llevas tres, oye, ya llevas cinco. Entonces el otro no aprende cómo autogestionarse. Y tú estás cargando con esa responsabilidad de la cantidad de copas que se está tomando la otra persona. Y lo mismo pasa con los hijos. Entonces, si tú sueltas eso, es entonces que tú puedes hacer que el otro empiece a autorregularse. Pero para esa autorregulación, obviamente, va a tener que pasar por un proceso en el que va a haber fallas. Por eso te pregunto, ¿cómo tú te vinculas a la equivocación de tus hijos? ¿La tomas como tuya? Y también hay todo un taller y está súper interesante del ego, ¿no? El papá normalmente siente que lo que hace el hijo va a hablar de quién es él. Y al final no. No significa, cómo se comporta o cómo aparece tu hijo no significa o no es un resultado de que tú seas correcto o incorrecto, pero bueno, ese es otro tema muy interesante. Y pues al final seguimos con el tema de la culpa. Normalmente cuando nosotros, no, los seres humanos tendemos a proyectar la culpa en las demás personas. Entonces es importante que nosotros busquemos un lenguaje en donde podamos no culpar al otro, sino hablar oye, considero que me gustaría que en nuestra relación haya un poco más de respeto. Me gustaría que en nuestra relación empecemos a utilizar un tono de voz diferente, más tranquilo, un tono de voz en el que podamos comunicarnos mejor, que utilicemos otro tipo de palabras, que dejemos las palabras altisonantes o las palabras que enjuician a otra persona. Quiero que podamos hacer eso para que empecemos a tener una relación diferente. Con los hijos también es muy importante el planear, ¿no? Es importante funciona mucho que tú planees antes con tus hijos para que ellos también puedan aprender a autorregularse. El autocontrol, que nadie tenga que estarles todo el tiempo diciendo qué hacer, lo que te explicaba hace unos minutos, y planear puede servir para que no tengas que estar todo el tiempo detrás de ellos. Si tú te reúnes con ellos, no sé, los domingos, y así va a estar la semana,
voy a pasar a tales horas por ustedes, estos días vamos a comer en tales lugares, depende cómo sea tu dinámica. Tú tienes la posibilidad de hacer esa planeación, es más fácil porque no, entonces tienes que estar todo el tiempo detrás de ellos, porque es muy cansado como papás estar todo el tiempo detrás de ellos, pero por eso es importante que podamos tener eso, que haya también esos momentos de esparcimiento, que tú puedas tener junto con tus hijos esos momentos de disfrute. ¿Tienes algún momento en tu día, ese momento de conexión con tus hijos que vaya más allá de la conexión del día a día, que sea como una conexión emocional? Muchos papás lo que hacen es que al final del día, este tip se los paso y no es que tenga que ser todos los días, lo puedes hacer una vez a la semana. Si en tu dinámica está, lo puedes hacer todos los días, pero por ejemplo, se reúnen al final del día y es, oigan, y pues cuéntenme, hoy vamos a platicar, ¿qué fue lo que más les gustó de su día? ¿Cuál fue el momento de tu día que fue el que más te gustó? Entonces eso da como la posibilidad de tener conversaciones de otro tipo. ¿Y qué fue lo que menos les gustó? Y entonces ya ahí, ¿no? De que, ay, no, pues es que la maestra me dijo bien feo y te enteras de cosas y promueves la comunicación. La comunicación siempre va a ser la mejor receta en cualquier edad de tus hijos. Y es importante porque además el factor juego, cuando tú tienes momentos de juego con tus hijos, ya sea al aire libre o dentro de tu casa, también te promueve esta posibilidad de mejorar la relación, la confianza, y lo que hace es que te permite escuchar mucho. Tú escucha cómo juega tu hijo y a qué juega. Y tú escuchas cómo juega tu hijo y de verdad que te das cuenta, un día estaba observando a una de mis alumnas jugando a la maestra. Y entonces dije, ya sé de dónde sacó esa palabra, ¿no? Me di cuenta de mí, ¿no? Dije, porque estaba, no sé qué, y estaba diciendo cosas que yo decía. Entonces digo, claro, entonces eso vaya hacia su casa, ¿no? Y entonces la mamá se puede dar cuenta de la forma en la que yo le decía las cosas que digo, no era una forma mala, pero te puedes dar cuenta. Entonces cuando ves a tus hijos jugar, cuando están muy chiquitos y no puedes como ya un adolescente preguntarle, oye, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Y qué fue lo que más te gustó? Entonces, pues puedes hacer esta parte de verlos jugar. Y bueno, actividad física que ya platicamos. Y bueno, tenemos estos suplementos que les podemos recomendar. Ya Clau estuvo platicando acerca de ellos. Tenemos el omega, que es un básico. ¿Por qué? Porque nos ayuda en temas es un antiinflamatorio y nos ayuda en temas de depresión, ansiedad, TDA. Todo lo que te platiqué al principio sí o sí tienes que consumirlo, todos los seres humanos, pero en estos padecimientos, yo te digo, nunca dejes de darle omega 3 a tus hijos. Vital Boost, que nos ayuda en temas de mejorar el sistema inmune de nuestros hijos. Si tienden a tener muchas alergias, enfermedades, este nos puede servir mucho. Todos son ingredientes naturales, todos son ingredientes, tienen nanotecnología, que significa que se dividen en las partículas más pequeñitas para que lleguen a lo más importante, que es tu célula, para que entonces haya una nutrición celular y no simplemente salgan por la orina lo que estás consumiendo. Vitax, que son las vitaminas y minerales que necesitas en tu día a día para óptimos, son la cantidad óptima que necesita tu organismo para rendir y funcionar, y es como el básico. Y el colágeno, que este es el que más me gusta y es de verdad que me gusta mucho recomendarlo porque este es colágeno de caldo de hueso. El colágeno de caldo de hueso a lo que nos va a ayudar los seres humanos, cuando pensamos en colágeno, pensamos en temas de la piel, ¿no? De la elasticidad de la piel, de las líneas de expresión, sobre todo las mujeres que a los 30 años dejamos de producirlo. Pero resulta que, si tú te fijas, todo nuestro interior está hecho nuestros órganos son de tejidos. Los tejidos también necesitan ser regenerados y también necesitan este colágeno. Entonces, con este colágeno de caldo de hueso vas a llegar hasta estas zonas y va a ser importante porque vas a poder incluso, si estamos hablando de intestino permeable, vas a poder recuperar, vas a poder restaurar tu intestino, que ese, bueno, es un elemento clave para temas de inflamación. Ya vimos que todo lo que tiene que ver con dolores de cabeza, en sentirnos inflamados, todos estos padecimientos tienen que ver con estar que muchas sustancias tóxicas estén drenándose por este intestino permeable y estén a través de nuestro torrente sanguíneo, pues jugándose a diferentes áreas. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí conectados. Espero que esto pues les sea útil, que les funcione esta información. La verdad es que me encanta la idea de poder estar generando conciencia en estas áreas porque desde chiquitos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Liliana.
Gracias, Clau, por estar aquí presente y por toda la información que nos compartes, que es de muchísimo valor. Cualquier cosa, Gracias. comentario, también la pueden contactar. Ella también tiene terapia funcional, que es buenísima. La verdad que a mí me ha ayudado muchísimo en todos mis temas. Así que, Ay, qué linda. Cris, están nada más preguntando, Meche, que a partir de qué edad un niño puede empezar a tomarlos. bueno, Es, la recomendación es a partir de los 2 años. Hay quien recomienda antes de esta edad, pero pues yo les diría que a partir de los 2 años. ok. Mil gracias. Gracias a todas. A ustedes, muchas gracias por estar aquí. Les mando Gracias, un Cris. abrazo.